Muy bien, bienvenidos a todos. Jonathan está con nosotros ahora también. Bienvenido, Jonathan. Y sí, estamos listos para empezar de nuevo este curso, la lección de hoy. Um, y pues seguimos con nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Estamos en la lección 5 hoy. Y hoy día vamos a estudiar Hechos 13. Y ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Ahí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dadas por Dios, cumplidas en Jesucristo, y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Cristo crucificado y resucitado. Y por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes, y hoy en día esto sigue siendo igual. Dios sigue usando a sus discípulos para ir y anunciar a Jesús. Entonces, esta es la introducción que tenemos hoy, el tema de hoy, y empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falte el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Ok, bienvenidos a los que están entrando también. Sergio, bienvenido. Gracias, pastor, gracias. Sí, gracias por estar aquí hoy. Y también tenemos Jesús Antonio, que entró también. Bienvenido. Excelente. Pues con la lección de hoy tenemos tres objetivos. Empezamos con el estudio de las 4C, y luego vamos a hablar del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Ah, la pregunta del proyecto final viene de este objetivo. Y en la última parte vamos a identificar el propósito de Academia Cristo. Y como mencioné, el proyecto final, tenemos dos preguntas parecidas. Am, ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? ¿Y cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, nuestros hogares y en las iglesias? Entonces, am, sí, eso es el proyecto, la pregunta del proyecto final. Y vamos a hablar más de esta pregunta en la siguiente parte, la segunda parte de esta lección. Pero empezamos con el estudio de las 4C. Empezamos ahí. Entonces, am, vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Ustedes pueden usar el chat para comentar sobre la pregunta que voy a compartir con ustedes. Entonces, sí, vamos a imaginar un escenario. Imagine, está visitando un grupo de fe por primera vez, y cuando termina el tiempo de adoración, el líder le mira y le pide que comparta un mensaje con las personas reunidas ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice? Puede escribir sus comentarios en el chat, por favor. Y este escenario es bien conectado a la historia de hoy con Pablo en la sinagoga. Pero sí, imagina que está visitando un grupo de fe, un grupo de creyentes por la primera vez, y el líder que está ahí
le pide que comparte un mensaje con las personas que están reunidas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice? Pueden comentar en el chat. ¿Cuál sería el enfoque de su mensaje? Perfecto, ahora vienen las respuestas en el chat. Muy bien. Bendición que Dios da. Debemos aprovechar y estar parados. Y hay que ver con qué audiencia estamos. Gracias, Luis. Si conocen la palabra, se puede profundizar la palabra. Sí, sí, es un grupo de creyentes, entonces sí, podría profundizar la palabra. Sergio, mi enfoque, Jesucristo, la respuesta a la condición humana. Sí, Boca, bien. podría, Johnny acá, Sí, Jonathan. ¿podría volver a repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿está visitando un grupo de fe por la primera vez y el líder le pide que comparte un mensaje con las personas que están ahí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué es el enfoque de su mensaje? Perfecto. Bueno, pensaba que primero la estrategia de Pablo era ir a predicar a las sinagogas. Y cada vez que vemos los viajes de Pablo, lo primero que hacía Pablo era ir y predicaba a las sinagogas, porque bueno, Pablo era bien recibido en la sinagoga y aún si leemos ahí en el versículo 16 de Hechos 13 le dan lugar a Pablo para que predique. Y bueno, y ahí Pablo le habla de Jesucristo, pero a través del Antiguo Testamento, de lo que ellos como judíos entendían de la Escritura. Eh, Así que bueno, por ahí Pablo creo que le cuenta ahí una historia del Antiguo Testamento, pero que apuntan a Jesucristo. Sí, sí, ¿Está gracias, bien? Jonathan. Ujú. Sí, exactamente, es lo que Pablo estaba haciendo en la sinagoga, y vamos a ver esto en la historia de hoy. Y sí, tenemos otros comentarios, gracias Carmen, hablando de una oración, un mensaje bíblico. Am, Ángel, una declaración personal o testimonio del impacto de la escritura. Excelente. Que obra el Espíritu Santo nuestro, transformando nuestra vida. Excelente. Jesús Antonio. Saludos en Cristo Jesús y hablar del conocimiento de la palabra que he recibido. Enseñar como un buen siervo del Señor Jesucristo. Saludo, oración, mensaje bíblico. Muy bien. Entonces, pues tengo esta pregunta para introducir la historia de hoy, porque en la historia tenemos este ejemplo. Básicamente, Pablo está ahí en la sinagoga y va a enseñarles en la sinagoga y vamos a escuchar a su mensaje y lo que Pablo está compartiendo con las personas que están ahí. Su audiencia es tal vez un poco diferente, son judíos,
bien enfocados en el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que Pablo está conectando su mensaje al Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento también. Pero vamos a leer esta historia ahora, um, la historia de Hechos 13. Hechos 13, 13 a 52. Es un poco más largo, estaba pensando en cortarlo un poco, pero creo que voy a leer todo hoy, para que tengamos todo en mente para las preguntas, para las siguientes preguntas. Entonces, empezamos con Hechos 13, 13 a 52. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de Panfilia. Ahí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia. Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: Hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo: Escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí como gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, que quien dijo: Me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿Quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno de que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes, los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa de Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2, que dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado.
En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, y les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: Te he puesto como luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Ok, una historia un poco más larga, pero qué bueno escuchar esta predicación de Pablo en la sinagoga y lo que pasó después. Entonces, ahora continuamos con las preguntas de considerar Hechos 13 a 52. ¿Y quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes, Luis? Bueno, hay varios personajes. Bueno, yo lo saqué porque tengo yo la Reina Valera del 70. Ujú. Personajes serían Pablo, compañeros, Juan, profetas, varones, israelitas, Dios, padres mencionan, jueces, Samuel, se menciona reyes, Saúl, David,
También la tribu que viene siendo, ejemplo, una tribu, ¿cómo se dice? Unas personas ya, tribu, pero es un nombre especial que se tiene. Abraham, gobernantes, Pilato, testigos, Jesús también se menciona, Moisés y Bernabé. Creo que hay más Excelente. de esos los que yo saqué. No, perfecto, Luis. Sí, al fin habla de los principales, las mujeres piadosas, Y y el Espíritu Santo también me el faltó ahí, Espíritu más Santo. importante. Perfecto, excelente, muy bien. Muy bien, hay muchos personajes en esta historia. ¿Y cuáles son los objetos que tenemos en la historia? Menciona algunas cosas. Ángel, La imposición de manos veo con mucha importancia, pastor. Muchas gracias. gracias, Ángel. Pues al inicio tenemos la mano de Pablo también, hecha señal de silencio con la mano. Y Luis, sí, Bueno, puedo compartir algunas más que vi también ahí. Se menciona como sinagoga, las manos que dijo el hermano, brazos, desierto, territorio, corazón, promesa, ca- carreras, carreteras, creo que ahí no estoy bien, pero es calzado, casas, maderos, sepulcro, y también vemos la luz también que se menciona. Y eso es ujú, lo que yo puedo encontrar como cosas, como objetos de la historia. sí, bien. Sí, el polvo de sus pies al salir de la ciudad también. Excelente, todo bien. Entonces, hemos hablado de los personajes, los objetos. Ahora continuamos con dónde ocurrió la historia, dónde estamos en esta historia. Jonathan, Sí, profesor. La historia comienza, perdón, ¿dónde ocurre la historia? En Antioquía de Pisidia, en el primer viaje misionero de Pablo. perfecto, perfecto, excelente. Pueden ver en la mapa aquí donde está Antioquía de Pisidia y están ahí en la sinagoga, en esta ciudad. Perfecto. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Jonathan ya mencionó el primer viaje misionero de Pablo, ¿cierto? Entonces, estamos ahí en cuándo ocurrió la historia. Am, Tal vez más o menos el año 47, 48, algo así, después de Cristo. Pero sí, lo que sabemos, por supuesto, es que sí, es durante el primer viaje misionero de Pablo. ¿Y cuál es el problema que tenemos en la historia? Luis. Bueno, o sea, veo que hay dos problemas ahí, que la incredulidad de los judíos, por eso que, por eso que Pedro dice que a ellos era el mensaje que Jesús vino a predicar primero, o sea, como sabemos que Dios envió a su Hijo directamente a su pueblo, pero igual aquí Pedro está diciendo Pablo que está diciendo que ellos se vuelven a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos seguían duros de corazón, no hicieron caso al Ujú. mensaje de Jesucristo y tampoco a ellos.
Entonces se volvían a los gentiles y yo veo ahí la incredulidad de ellos. Y también yo veo el problema también que ellos tenían celo. O sea, celo como vieron como Pablo estaba hablando y la gente, los gentiles creían. Entonces ellos, por eso Sí. dice que debatían. Ujú. El principal sería los celos. Sí, exactamente. Los judíos se ponen envidiosos y celosos en contra de Pablo y Bernabé y su mensaje sobre Jesucristo. Tal vez podríamos decir, pues, adelante, Manuel. Veo el micrófono abierto. O tal vez no. Entonces, Ángel, adelante. Pienso yo que la falta de aceptación de los judíos a este mensaje, no entendían que esta cosa ya se predicaba en la iglesia todos los sábados, el día de reposo, pero la incredulidad también sería otro de los grandes pecados que azotaba en ese momento. Ujú, Pese a ello, Pablo cumplió con el propósito de Dios para el cual fue creado. Entonces pienso que por ahí también se puede tomar en cuenta. ujú. Sí, excelente. Un comentario más de Jesús Antonio. Adelante. Jesús está en mudo. Buenos Ahora días, sí. Buenos días. Señor les bendiga grandemente. Pues yo quería relatar algo muy importante, gloria al Señor, que vemos lo que aún en estos tiempos está sucediendo en la iglesia como tal, gloria al Señor, de que como vemos tantas denominaciones, hay mucha contradicción en la iglesia, todos predicamos el mismo evangelio. Yo creo que lo que eso sucedía también con los apóstoles, porque unos fueron llamados para los judíos y bueno, Dios tocó en el amor de Cristo eh, al apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, gloria al Señor, y lo llevó a ser el mejor de los apóstoles, diría yo, un hombre que sufrió penalidades también en la cárcel, gloria a Dios. Allí escribió las cartas a la iglesia, gloria al Señor, a todas las iglesias. De allí pues eh, hoy comprendo, como usted bien sabe, dónde estoy, gloria a Dios, yo también estoy aquí en la cárcel, gloria al Señor. Y, me he puesto en esa tarea de también de aprender y enseñar aquí en este lugar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga. Sí, igualmente Jesús. Muy bien, gracias por este comentario. Excelente. Dos más, Jonathan y después Manuel. Bueno, Lucas, bueno, un poco coincido con lo que decía ahí el hermano Luis. Ahí en el 44 yo veo uno de los problemas, es que, bueno, como Pablo tenía esa estrategia de predicar en las sinagogas y siempre terminaba confrontando a los judíos y en medio de esa aplicación siempre había frutos. ¿Viste? El Espíritu Santo convertía, traía revelación de su palabra y siempre en las predicaciones en la sinagoga se convertían y seguían a Pablo. En este fue el caso así, que el problema fue que los judíos estaban llenos de celos porque veían la muchedumbre, cómo se juntaban, cómo oían la palabra del Señor. Y entonces al tener celos,
eh, dice que rebatían al Pablo y decía que Pablo era un blasfemo, que Pablo estaba traicionando de alguna manera la tradición, al tal punto que en el versículo 50 dice que los judíos siguieron instigando a las mujeres piadosas y distinguidas, o sea, de esa ciudad, y bueno, y después dice que los principales de la ciudad se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé. Que bueno, si después seguimos leyendo el capítulo 14 dice que esa gente que se levantó en persecución, ahí en Iconio, lo siguen persiguiendo. O sea, el problema estaba ahí, que los celos, la envidia, y bueno, también lo acusaban de blasfemo a Pablo, por eso lo perseguían para todas las otras ciudades, al punto que después en Listra lo sacan muerto, casi muerto, digamos, por las predicaciones que él hacía. Sí, gracias, Jonathan. Excelente. Y Manuel, un comentario más. Está en mudo el micrófono, Manuel. Ahora ¿Aló, me sí. escucha? Sí. Perfecto. Bueno, desde que empieza la lectura, si nos damos cuenta, ¿no? En el capítulo, en el primer versículo, en el 13, dice que Juan los deja también. Dice bien claro que Juan los deja. Después de eso, no dice la razón por cuál los deja, pero también los deja porque eran tres. Era Pablo, Bernabé y Juan, pero Juan los deja, dice. Y después de eso, cuando estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano, ¿no? De que le hablan los judíos, pero los confronta, ¿no? Y ellos se sintieron aludidos porque después dijo, bueno, si ustedes no quieren escuchar, entonces también la prédica y la palabra de Dios es para aquellos que no son judíos. Y ellos se sintieron ahí con la envidia, con la rabia, ¿no? Y a tal punto de que, bueno, pues, luego vino la incitación a las mujeres y a las, ¿no? Para que fueran expulsados y a la sinagoga para que los siguieran. Ahí vemos que estaba la envidia, la falta de aceptación, porque los judíos ellos querían la palabra para ellos solo querían ser salvos, no querían que otras personas escucharan la palabra, ¿no? Entonces la envidia, la falta de aceptación, de todo eso, ¿no? Ese sería mi punto de vista, ¿no? No, excelente. Gracias, Manuel. Sí. Muy bien. Entonces, sí, hemos hablado de varios problemas que encontramos en esta historia. Pues tal vez para compartir un poco más, ustedes mencionó un poco de esto también, pero tenemos este problema que los judíos no entienden bien quién es Jesucristo. Y pues Pablo tiene la solución. Voy a enseñarles quién es Jesucristo en su predicación. Ellos no creen y se ponen envidiosos y celosos de su predicación y todo, pero sí, por lo menos Pablo tenía una solución para ellos. Voy a mostrarles quién es Jesús, hablando del Antiguo Testamento y que Jesús es el cumplimiento de todo en el Nuevo Testamento. Am, Sí, entonces para las soluciones voy a compartir algunas cosas con ustedes para esta pregunta. ¿Se resuelve el problema? Am, pues algunos de los judíos rechazan la palabra y causan problemas a Pablo, hasta los corren del territorio, pero los gentiles oyeron la palabra con gozo. Y sí, entonces también tenemos, pues, escucharon la palabra. El primer sábado nadie los conoce y para el segundo sábado casi toda la ciudad llega para escucharlos. Entonces, sí, la predicación compartiendo sobre Jesucristo tiene efecto en esta ciudad. Pues sabemos que en la última parte Pablo y Bernabé tienen que salir de la ciudad por los celosos y um, los celos de los
de los fariseos y los judíos en general. Pero sí, hay algunas soluciones, no se resuelve perfectamente con los judíos y con Bernabé y Pablo, pero se fue. Y también tenemos los gentiles que sí escucharon bien y están con gozo en escuchar a la palabra. Luis, un comentario antes de ir a las preguntas de No, consolidar. no, ya me quitó las palabras usted. Sí, porque, o sea, yo tenía que sí se soluciona en parte y no, Ok, porque como sí. usted le explicaba, o Ujú. sea, se ve que Pablo en ese día al siguiente día del reposo, toda la ciudad se junta, eso dice la palabra, casi toda la ciudad, y los gentiles creen, pero los judíos no. Ujú. Y ellos le solucionan el problema de la persecución es saliendo de la ciudad. Ajá, por Sí, eso yo decía que sí en parte y no también, que no se soluciona. bueno. Ujú. Perfecto, gracias Luis. Ok, continuamos con las preguntas de consolidar la aplicación para nuestras vidas y también gracias por los comentarios en el chat. Veo Carmen, José Antonio, um, Jesús Antonio, lo siento, José Roldán. Gracias por los comentarios en el chat también. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? El apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Entonces, esto es el punto principal, este mensaje que Pablo compartió con los judíos. O tal vez podríamos agregar que los judíos rechazaron su enseñanza y ahora el mensaje es para los gentiles también. Entonces podríamos agregar este punto también. Pero sí, esta predicación de Pablo en la sinagoga compartiendo sobre Jesucristo. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Hemos hablado un poco de esto en la historia cuando estábamos hablando del problema, pero ¿hay alguien que puede resumir o compartir algo del pecado que podemos ver en la historia o en nuestras vidas también? Pueden aplicarlo a nuestras vidas. Luis en el chat, celos, exactamente. Para comentar más, Luis. Ajá, sí, porque eso sería, como decía el hermano otro, que hay muchas denominaciones y todo eso, entonces, y en la misma iglesia hay división, es por causa del celo. Algunos también que se creen muy sabios en la palabra, le miran mal al que no tiene y al que no sabe mucho, también así. Entonces, el celo yo digo que es parte humana que nosotros tenemos y que debemos pedir a Dios pues que nos quite, porque esto creo que está entre nosotros, o sea, y ese celo no se va a acabar hasta que seamos perfectos después de que ya descansemos con Cristo. Sí, Ese sería mi sí. comentario. Gracias, Luis. Sergio. Sí, bueno, el celo estaba allí, aunque realmente había una incomodidad. Cuando la palabra de Dios nos incomoda, usamos cualquier pretexto para rebatir el asunto. Ellos sabían perfectamente bien que lo que el apóstol Pablo estaba hablando era fiel a la palabra, era el mensaje central de su palabra y provocó incomodidad, como suele sucedernos a veces. No nos gusta oír lo que necesitamos oír. Ellos querían oír otro tipo de mensaje y usaron herramientas como el celo y la contienda para evitar que ellos siguieran hablando. Yo considero que la necedad es lo peor que puede sucedernos, aún sabiendo nosotros que esa es la palabra y que es la verdad
y que puede ayudar a solucionar nuestros problemas espirituales, nos negamos a recibirla. Ese fue el caso de esta gente, negarse a recibir la palabra pura de nuestro Señor. Gracias, pastor. Excelente, gracias, Sergio. Muy bien. Y Manuel, otro comentario. También, pastor, bueno, como creo que ya lo dijeron todos, ¿no? Que sobre los celos, pero como dijo el hermano, ¿no? ¿A quién le gusta que le llame la atención? ¿A quién le gusta ser reprendido? A nadie, por naturaleza, ¿no? Por nuestra misma humanidad que tenemos. Entonces, definitivamente que cuando nos llama la atención o cuando nos hacen ver nuestros errores o nuestras faltas o nos quieren disciplinar, definitivamente siempre tratamos de justificarnos, ¿no? Y argumentamos, ¿no? Y ese es uno de los mayores problemas que muchos de los cristianos tenemos, ¿no? Al queremos argumentar, ¿no? Como una vez un pastor dijo, ¿no? Nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿la iglesia perfecta existe? Y la mayoría dijo, no, no existe, no, no, porque no somos perfectos, etcétera, etcétera. Y el pastor agarró y dijo, la iglesia perfecta existe. Lo que pasa es que quien la hace imperfecta a la iglesia somos tú y yo, dijo, ¿no? Porque empezamos a argumentar, empezamos a llenarnos de celos, de iras, ¿no? De rencillas, de rencores, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que pasó también con los judíos. Y es lo que le pido también a Dios, ¿no? Que enseñe a aceptar y a corregir también y a aprender a escuchar más que todo cuando me llaman la atención, cuando cometo algún error. Sí. No solo de mi pastor, sino también de repente de mi esposa o de mis hijos, de repente, ¿no? También aceptarlo. Eso sería todo, pastor. Gracias, Manuel. Bien, muy bien. Entonces, Ángel, el último comentario. Yo veo dos pecados también a la vez. Le veo la idolatría al creer el hombre superior a Dios y la apostasía, como siempre se ha dicho aquí, sobre este punto, la existencia de muchas sectas religiosas que apostatan de la verdad. Esa sería mi contribución. Muy bien, gracias, Ángel. Qué bueno, gracias por los comentarios también en el chat. Tenemos más, sí, pues de José Roldán, Carmen también, hablando de celos, la soberbia. Sí, Jonathan Díaz, desechar la palabra de Dios. Muy bien. Excelente. Entonces, Luis, un comentario ahí también. Gracias. Entonces, vamos a continuar con el amor que podemos ver en esta historia. Am, Tenemos dos partes más en esta lección, entonces tal vez vamos a ir un poco más rápidamente ahora, pero sí, me gustaría compartir algunas cosas. Si ustedes pueden compartir también qué versos y palabras de esta historia, en qué versos y palabras vemos el amor de Dios hacia nosotros. Pues tenemos el versículo 23, hablando de la descendencia, y pues la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, el Jesús, el Salvador para Israel. Y el amor de Dios es que Dios es fiel y cumple sus promesas. Es lo que Pablo está compartiendo sobre el Antiguo Testamento y el cumplimiento que tenemos en Jesús. Um, Adelante, Luis. Bueno, bueno, en la historia yo veo que el amor de Dios está, hay una que tenía, pero le voy a decir esta que Pablo dice, nos volvemos a los gentiles, ahí está, ahí yo veo el amor de Dios en esa época y para mí personalmente que yo también me consideraba gentil, entonces Dios puso ese amor, porque Él vino, como dije, directamente a su pueblo.
a hablarle, a enseñarle quién era Jesucristo y todo, pero como su pueblo mantenía ciego espiritualmente, como ahora están todavía, entonces Él puso su amor en nosotros, en los que no conocemos de la palabra. Ahí yo vería el amor de Dios. Perfecto, gracias Luis. Sergio, adelante. Sí, pastor, yo me quedo con el versículo 30. Creo que le da sentido a este pasaje. Su amor es tan grande que no lo dejó a medias. Mas Dios le levantó de los muertos. Y esa es la razón de la discusión de mucha gente. Para mí es la esperanza de vida. Eso me garantiza absolutamente todo lo que creí, lo que creo y lo que seguiré creyendo hasta que el Señor venga. Gracias, pastor. Sí, excelente. La resurrección. Perfecto. Jonathan. Sí, a continuación de lo que decía Sergio, quiero leer dos versículos o tres que para mí son clave de este capítulo y veo el amor de Dios. Dice versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo que a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y se reunió con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aleluya. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Ujú. Sí, esta referencia al Salmo que Pablo está compartiendo con ellos es Salmo 16, donde habla de la corrupción. Am, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Es un salmo hablando de Jesús. Bueno, ¿y Ángel, algo más o no? Sí, pastor, yo quería resaltar el versículo 17, cuando dice el Señor que escogió al pueblo de Israel por intermedio de sus padres para este pueblo enaltecerlo, ponerlo en un sitial especial, demostrando que ser la nación escogida. En ese sentido demuestra Dios su amor por este pueblo. Ujú. Sí, bueno, gracias Ángel. Excelente. Sí, esta predicación de Pablo es un buen resumen del propósito de Dios en el Antiguo Testamento, el cumplimiento, um, Jesús, cumplimiento de sus promesas con Jesús en el Nuevo Testamento. Y sí, es lindo. Ok, ahora continuamos con la última pregunta aquí. Voy a compartir algunas cositas con ustedes para esta pregunta, para que podamos ir adelante a las preguntas o a las siguientes partes de esta lección. Entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Pues que al igual que el apóstol Pablo, yo hablé sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, como nos lo hace saber en su palabra. También que dejemos en claro que Jesucristo es para todos. Um, y tal vez una cosita más, que sigamos predicando, sabiendo que la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada. Algunos creen, o por lo menos quieren escuchar más, otros lo rechazan o se molestan con nosotros. Entonces,
sí, sabemos que hay diferentes reacciones a la palabra de Dios, pero que sigamos predicando la palabra. Excelente. Ok, hemos terminado este estudio de las 4C. Entonces, ahora continuamos con las siguientes partes de esta lección. Primero, vamos a hablar del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo y luego identificamos el propósito de Academia Cristo. Entonces, empezamos aquí con esta pregunta. Esta es una pregunta en el proyecto final de la lección 5. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Ustedes pueden empezar con sus comentarios y luego voy a compartir un poco más con ustedes. Pero si hay algún comentario sobre este mensaje principal que encontramos en el primer siglo, el mensaje principal de la iglesia cristiana. Jonathan. Sí, Luca. Bueno, conforme acá a Hechos 13, creo que el pasajito que leí yo anteriormente, ahí de Hechos, versículo 35 al 39, el mensaje principal era predicar a Jesucristo y, y que ellos no podían ser justificados por la ley de Moisés. Que ellos necesitaban el perdón de pecado por medio de Jesucristo, por quién iban a ser justificados. Sí, sí, perfecto, sí. Mensaje principal, Jesucristo, crucificado, resucitado, la salvación por fe, no por obras o por cumplir la ley. Es la salvación por fe en Jesucristo. Bien, y tenemos el ejemplo de Pablo aquí, pero tenemos varios ejemplos de los discípulos, apóstoles predicando sobre Jesucristo resucitado, crucificado y resucitado. Es lo que Sergio estaba compartiendo antes también, este versículo que habla de la resurrección de Jesús. Muy bien. Ok, lo que voy a compartir ahora es este versículo de Hechos 26, 17 a 18. Ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Am, y sí, con este versículo recordamos que todo esto es por Jesús. Jesús crucificado, Jesús resucitado. Tal vez podríamos decir que el mensaje central de la iglesia es Jesucristo, la cruz y la tumba vacía y la salvación que ganó por nosotros. Entonces, sí, esto es el mensaje principal. ¿Algún comentario más sobre todo esto? Y pues qué lindo hablar de este mensaje durante esta semana, la Semana Santa, cuando recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y el domingo cuando celebramos su resurrección. Ángel. A más del propósito de predicar, estimo, era servir y amar a las personas y a edificar la iglesia. No importaba si aceptaban su mensaje, él estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido creado. Entonces se extiende el propósito de Pablo con su iglesia en un cumplimiento divino.
En ese sentido aporto yo. No, excelente. Y si regresamos a Hechos 1, cuando Jesús dice, y ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea. Obviamente sí, los apóstoles, los discípulos están cumpliendo esta gran comisión, pero también Jesús usa la palabra testigos y pues los discípulos sí, eran testigos de la crucifixión, de la resurrección de Jesús y están compartiendo este mensaje con otras personas. Son testigos de la cruz y la tumba vacía. Bien, gracias Ángel. Dos comentarios más antes de ir a la última parte de la lección. Luis y luego Manuel. Bueno, como yo le dije al principio, eso me llamó la atención a mí porque cuando estudié me encontré con esto que me llamó la atención, que dice que cuando nosotros compartamos las nuevas, o sea, cuando, como dijo usted al principio, cuando nos inviten, así como Pablo ir, como Pablo le invitaron a estar en la sinagoga y si nos invitan a nosotros, esto me llamó la atención que dice, cuando ustedes anuncien las buenas nuevas, comiencen desde donde se encuentra su audiencia y luego hablen de Cristo. O sea, nosotros tenemos que estar preparados, saber a dónde, porque a veces nos invitan por un grupo que no conoce de la palabra, entonces nosotros tenemos que primero hablarles a ellos de ejemplos del amor de Cristo y después del Evangelio, que es el perdón de los pecados, o sea, liberación de la culpa y todo eso. Entonces, eso a mí me llamó la atención bastante, que Sí. nosotros debemos hacer así. Ujú. Excelente, Luis. Y pues incluso cuando es solo con un amigo que quiere aprender más, que estamos listos am, sí, para compartir este mensaje con aún una persona, el mensaje de la cruz y la tumba vacía. Porque, profe Luke, porque como a mí me gusta evangelizar en la calle, a veces algunos Mm, entran en un tema directo, a asustar a la gente. sí, Entonces, ok. ahí es donde viene la confrontación. Entonces, Ujú, el mensaje se debe ir llevando, o sea, de poco a poco y terminar presentando el ejemplo de la ley y el evangelio. Por eso que a veces muchos se equivocan, ejemplo, cuando están evangelizando, van directo ujú, como decimos nosotros aquí en Ecuador, a matarle a la gente. Entonces Jesús tampoco lo hizo así, él poco a poco iba introduciendo, entonces para que no se enfrente, para que no se confronte las personas, porque mire, nosotros hace poco estábamos evangelizando frente a una iglesia católica y gracias a Dios comenzamos como de poco a poco y terminamos con un mensaje fuerte, pero nadie no nos dijo nada, solo estaban, escuchaban, pero no confrontaron. Entonces eso también debemos aprender a evangelizar también. Eso sería mi aporte. gracias, Luis. Bien. Y Manuel, un comentario Bueno, más. bien, pastor, como usted dice, ¿no? Sobre el mensaje principal de la iglesia cristiana, ¿no? No sé cómo explico, ¿no? Bueno, ahí los judíos serán los privilegiados, ¿no? Porque como Dios dijo, no, es el pueblo escogido, pero al no aceptarlo ellos, y como usted nos hizo ver en Hechos 17, 18, ¿no? Llevar el mensaje a los judíos y a los gentiles, a los que no son judíos. Ahí yo veo el amor de Dios, porque cuando Jesús vino, como dijo el hermano, Jesús vino con amor, ¿no? A redarguirnos y hacernos entender de que para arrepentirnos, porque Dios nos creó para darnos vida, ¿no? Pero lamentablemente por nuestra concupiscencia y por el pecado entra la muerte, dice, ¿no? Entonces, Dios demuestra su amor a través del mensaje que Pablo da, ¿no? Los judíos lo rechazaron, pero los gentiles lo escucharon gozoso y se llenaron de gozo, ¿no? Y como usted dijo, ¿no? El primer sábado nadie los conocía, pero el segundo sábado todo el mundo tuvo curiosidad porque yo me imagino que cuando vio el primer mensaje, ¿no? El pueblo habrá salido de hecho, ¿no? Oye, miren, están predicando de que Dios nos ama,
de que Dios no nos quiere juzgar, de que Dios nos quiere dar una oportunidad para seguir adelante. Y como usted dice, ¿no? Y lo refleja, ¿no? En la cruz y la tumba vacía, ¿no? Porque Él hizo el sacrificio, ¿no? Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz, ¿no? Y derramó hasta su última gota, porque hablando humanamente, el ser humano, con el simple hecho de derramar 2 litros de sangre, prácticamente muere. En cambio, Jesús derramó los 5 litros de sangre que tiene el ser humano, ¿no? Se derramó hasta la última gota, ¿no? Y suspiró, dijo, ¿no? Y el ganarle a la muerte, resucitando y levantándose, ¿no? Del infierno y venciendo a la muerte, ¿no? Y para demostrarnos cuán tan grande es su amor y que aún así, a pesar de que muchas veces cometemos errores, Él aún así renueva su misericordia día a día, ¿no? Para con nosotros poder entenderlo y de una vez decir, no, Dios existe, ¿no? Porque si hacemos una pregunta general y le hacemos a todo el mundo, le preguntamos, eh, ¿creen en Dios? Y todo el mundo va a decir, sí, creo en Dios. Pero yo creo que la pregunta es, ¿le creen a Dios que Dios va a hacer una obra en su vida? Y yo sí le creo a Dios que está haciendo una obra en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? De su inmenso amor, ¿no? Y del sacrificio que él hizo por nosotros. Eso es todo. Gracias, Manuel. Y sí, que creemos que Jesús ya hizo todo, ¿cierto? Ya tenemos la salvación por fe en Él. Bien. Ok, para terminar con la última parte, pues esta es otra pregunta en el proyecto final, hablando de nosotros, cuál es nuestro mensaje principal en nuestros corazones, hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas y en la Academia Cristo, y pues es igual, ¿cierto? La cruz, la tumba vacía, la salvación por fe. Entonces, sí, es lo mismo, exactamente lo mismo con la pregunta anterior, como la pregunta anterior. Bien, entonces, ahora continuamos con la última parte, hablando un poco del propósito de Academia Cristo. Vamos a terminarnos dentro de 10 minutos aquí. Pero sí, me gustaría compartir con ustedes un poco del propósito de Academia Cristo. Entonces, um, pues ustedes ya saben un poco de nuestro propósito, creo, y solo es para compartir un poco más. Y si hay alguna pregunta antes de cerrar la lección de hoy. Pero sí, como ustedes saben, Academia de Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. La gran comisión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, estamos ayudando a nuestros alumnos a crecer en el conocimiento de la palabra y estamos orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Entonces, sí, nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las escrituras porque en ellas el Espíritu nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Y apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra a otros. Entonces, aquí tenemos la gran comisión, Mateo 28, 19 a 20. Sí, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, estamos aprendiendo la palabra para que podamos compartir la palabra con otras personas. Tenemos todos los cursos de discipulado
donde tenemos la oportunidad de aprender más y más de la palabra. Y siempre nuestro enfoque es no solo aprender, siempre tenemos algo para compartir con otras personas. Por eso tenemos el método de las 4C, por ejemplo. Es un buen método para usar cuando estamos estudiando la palabra juntos, aquí en las lecciones, cuando estamos estudiando la palabra solos en nuestras casas o también cuando estamos estudiando con otras personas. Es una manera fácil de enseñar a otros con la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos el método de las 4C, es una manera de compartir la palabra con otras personas. Um, y también, pues, voy a compartir con ustedes um, pues tenemos 13 cursos en discipulado, 13 cursos en total. Estamos en este curso de la Biblia, la Iglesia Cristiana. Pero hay varios otros cursos y les animo a seguir estudiando con nosotros en estos cursos. Y también luego, después de discipulado, hay otro nivel, se llama nivel sembrador, o cuando en este nivel tenemos estudiantes que están empezando grupos sembrador. Son grupos de estudio, grupos en que sí, estudiantes están compartiendo la palabra en sus comunidades, um, con sus familias, con sus compañeros de trabajo y todo. Entonces, pues no tenemos que esperar hasta el nivel sembrador para hacer esto. Obviamente tenemos la oportunidad ahora para compartir la palabra con otras personas. Y para recordarles también, en nuestro sitio web tenemos todos nuestros cursos. Tenemos varios recursos, otros estudios, mucha información y es totalmente gratis. Ustedes pueden usar cualquier cosa para compartir con otras personas. Después de este curso, podría entrar a nuestro sitio web, encontrar este curso y enseñar este curso a otra persona con los videos y todo. Entonces, sí, es una bendición y estos recursos están para ustedes. Entonces pueden usarlos si quieren para compartir la palabra con otras personas. Y si alguien quiere, desea reunir un grupo, pueden hablar conmigo. Si quiere ayuda en reunir un grupo, puede hablar conmigo o otro profesor. Tal vez otro estudiante que ya está haciéndolo. Entonces, estamos aquí para servirles en su estudio de la palabra y también su deseo de compartir la palabra con otras personas. ¿Hay algún comentario antes de terminar la lección de hoy? Bueno, Luis, sí. Tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, por decir, usted forma ya por un grupo, pero después, ¿cuál es el objetivo de ese grupo? No sé si me comprende Sí, la pregunta. sí, pues en general puede ser compartir la palabra con otras personas. Entonces, pero nuestro deseo también el largo plazo es que este grupo puede ser una iglesia algún día. Entonces, donde están compartiendo la palabra con personas cada semana, están reuniéndose alrededor de los medios de gracia y la palabra de Dios. Entonces, puede empezar con un estudio, puede continuar solamente con un estudio, como un estudio, pero también tal vez algún día um, podría ser una iglesia donde tenemos, sí, cultos, estamos adorando a Dios y Mm, es un poco más oh, de un estudio. ok, ok, gracias. Ujú. Ángel, ¿un comentario?
Un comentario sobre el tema que hemos topado. Entendemos que la ley de Moisés no perdonaba pecados, pero con la venida de Jesucristo, Él sí puede hacerle directamente el perdón de los pecados. Esta sería una de las grandes diferencias entre la ley y el Evangelio, ¿no? Y en relación a la pregunta del hermano que me antecedió, eh, resuélvame, ¿la iglesia es luterana? Sí, lo que pues nuestro apoyo es de un grupo de iglesias luteranas, ¿cierto? Y sí, entonces nuestro deseo es que estamos compartiendo, pues plantando iglesias luteranas confesionales sí, en las ciudades. Y lo que significa básicamente es estamos bien enfocados en solamente lo que dice la palabra. Sobre el evangelio, sobre la ley, um, y todo. Entonces, que siempre estamos regresando a la palabra, para averiguar, para confirmar nuestras creencias y sí, que esto es lo más importante. A veces las iglesias están compartiendo cosas que no encontramos en la palabra y por eso es tan importante tener la oportunidad de estudiar la palabra y compartir la palabra um, en, en su verdad con otras personas. Gracias, Ángel. Bien, excelente. Entonces terminamos esta lección. Ustedes pueden ver las preguntas del proyecto final aquí. Es el mensaje principal de la iglesia del primer siglo. Hemos hablado de esto: Jesús crucificado, resucitado, salvación por fe. Eso es su mensaje y es nuestro mensaje también. Y la tarea para la próxima clase es ver el video de la lección 6. Darles un vistazo a Hechos 14 y 15. Y vamos a leer Hechos 15, 12 a 39 en nuestras Biblias. Voy a compartir esta tarea en el grupo de WhatsApp. Y sí, esto es todo para el día de hoy. Vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Veo la mano de Jonathan. Una pregunta, Jonathan. Lucas, te quería preguntar, ¿el proyecto final cómo sería? Ot- ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Otra vez? No le escuchó. No le escuché. Hay micrófono abierto por eso, profesor. El proyecto final, Sí. ¿cómo se lleva a cabo? Sí, ¿Cómo lo haríamos? sí, lo que voy a hacer entre esta lección y la próxima del martes, voy a compartir con ustedes el proyecto. Entonces pueden verlo. Es un proyecto escrito y la próxima semana voy a comentarles más sobre el proyecto final, cómo hacerlo, y todo, especialmente en la octava lección, pero tal vez la séptima también voy a hablarles un poco del proyecto final y cómo puede entregarlo y todo. Perfecto, bien, bien. Esa era mi duda. Se hace escrito y después a lo mejor lo mandamos por correo. Ujú, exactamente. Ujú. Perfecto, gracias. Muy bien. Que todos tengan un buen fin de semana, un buen Semana Santa y celebración de la Pascua y todo. Bendiciones. Bendiciones, gracias, pastor.
muy buenos días con todos. Gracias, bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Gracias, pastor. Muy amable. Gracias, Ángel. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga.